Fernando, Sí, doctor. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Mire, la semana esta que estamos pasando, tuve una plática con un cristiano. Bueno, dice que es cristiano, ¿no? De esta es lo secta de... correcto, es decir, con un sedicente cristiano. Exacto. Y, y nos enfrascamos en una discusión sobre que él dice que nosotros los católicos fuimos fundados por el emperador Constantino y Qué que, divertido. o Ese es sea, el tema de la próxima sesión, por cierto. exacto. Entonces, pues yo le cité el Evangelio donde dice Cristo, eh, quién fundó la iglesia y lo que significa católico. Católico es universal y que la historia que él conoce está, se dice tergiversada. Terciversada, muy correcto. Sí, y que necesitaba estudiar un poco más eso. No encontré un texto donde viene eso y la primera pregunta es si me puede dar usted un texto para recomendárselo y que lo estudie él. Segundo, A ver, él... espérame tantito. Ajá, Pues nada menos que la palabra de Cristo y la va a encontrar en sí, los cuatro evangelios. ajá, En el momento, lo puedes buscar en la red y te lo da de modo instantáneo, en el momento en el cual Cristo le dice a Pedro, sí, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Y por tercera vez, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Cristo le dice, tú eres Pedro, Cefas, en griego piedra, Cefas. Tú eres Cefas, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. En ese momento, Cristo funda su iglesia y tenemos al primer papa. sí. Él le expliqué eso, doctor, exactamente, pero él lo refiere a que esa piedra es el mismo Jesús. Y le dije, no, es Pedro el que le está haciendo como cimiento, como piedra. No, dice él, es, sí, y sobre esta piedra y se señala a sí mismo, dice, le digo, no, eso tú lo entiendes así, Oh, pero lo que bueno, pues se qué manera refería, o tan sea, esquizofrénica de interpretar la realidad, qué bárbaro. exacto, ya me estaba enojando, ¿verdad? No, pues es Pero él me indignante. sacó, Tú, Pedro, tú eres piedra y sobre sí, esta piedra. le dije, checa el Evangelio, dice tú, exacto, exactamente lo que usted le dijo. Segundo, empezó a hablarme de Constantino, sí, que con el Papa en un concilio, el Silvestre, el Papa Silvestre, allí fundaron la Iglesia Católica. Ellos le dije, le digo, no, estás equivocado. Ponte a estudiar esa parte, le digo, no es cierto. Y los que te dijeron eso, te mintieron. Yo estuve buscando un texto de historia de Constantino para que viera por qué él eh, tomó, lo hizo pues que la religión oficial fuera la cristiana, la católica, y para que lo estudiara bien. Él reniega de los padres, estuvo en el seminario y salió renegando de los padres porque dice que son unos mentirosos, porque dice que la Virgen María es virgen y que no tuvieron hermanos y sí tuvieron hermanos y que la Virgen no tuvo relaciones, o sea, una sarta de cosas que digo, no, bueno, le digo, ¿sabes qué? Es para platicar más tranquilos, le digo, hasta ahí dejamos la conversación. Y tengo varios compañeros que piensan igual que él, que son cristianos.
otra de las cosas que le digo, mira, tú estás equivocado, ¿por qué? Porque no tienes la Eucaristía, no tienes los sacramentos, no tienen muchas cosas que instituyó Jesucristo. Pero él empieza a sacarme un montón de argumentos, pero que son puras mentiras. Y son como para sentarse con él o cada uno de ellos y explicarlas. Entonces, si hay algo que nos puede usted recomendar para seguir estudiando, aparte de lo que todo hemos visto aquí, para entablar ese diálogo fraterno con estos hermanos. Bueno, pues yo les voy a recomendar un libro que voy a difundir al ratito o mañana, que se llama ¿Por qué soy católico y pienso seguirlo siendo? ¿Por qué soy católico y pienso seguirlo siendo? Es un libro contundente. Se necesita estar enfermo de la mente para que una vez leído no se acepte. Se necesita estar poseído literalmente por el demonio de la ignorancia y de la tosudez, de la contumacia en el error, para que una vez leído ese libro sigan diciendo semejantes patrañas. Andrea Medina comenta, es hermoso ese libro. Sí, ella ya lo tiene, Víctor también. Es buenísimo ese libro, es muy simple de leer, correctísimo. Así que va a estar al alcance de todos. ¿Y por qué quiero ponerlo al alcance de todos? Bueno, estoy muy agradecido. Muchas personas, o tal vez no muchas, pero algunas han contribuido generosamente para mi operación, que por cierto ya se definió hoy la fecha. A los que me preguntaban, ¿qué nos platicas? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy ahora sí en la antesala de la intervención quirúrgica, que tiene un nombre que no he logrado aprenderme, muy técnico, eh, y que será, Dios mediante, el día 13 de diciembre a las 9 de la mañana. Si todo sale bien, espero, dice el doctor, salir caminando al día siguiente, o cuando mucho al tercer día. Espero que todo salga bien y poder seguir con ustedes ese mismo viernes de esa misma semana, como si nada hubiera pasado. Bien, pues recomiendo entonces, espero que al ratito o mañana más tardar al mediodía, ya todo el mundo tenga en su poder el formato PDF de ese formidable libro cuya lectura decreto como obligatoria, como absolutamente indispensable para que realmente sean católicos responsables. No basta con ser católico. Acuérdense que hay que tener la conciencia recta e ilustrada. No basta la conciencia recta sola, porque aunque tengas conciencia recta, si no la ilustras, habrá circunstancias en las cuales se va a presentar la recochina duda, se va a presentar el argumento heterodoxo, el argumento falso, que te puede hacer dudar de tu fe. Por esa razón es tan importante el estudio de ese formidable libro de ¿Por qué soy católico y pienso seguirlo siendo? Con esto contesté tu pregunta, mi querido Fer. Sí, doctor, Continuamos con muchas Leti. gracias. Adelante, Leti, por favor. Sí, buenas noches. Regálanos, si puedes. No, es que ando ahorita, no, ahorita no, otra vez. Bueno, Ahora estaba oyendo de la Iglesia Católica, cuándo le pusieron el nombre de católica. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 830, ahí dice, pero la primera vez que el primera persona que lo dijo fue San Ignacio de Antioquía, que vivió desde el 30 hasta el 107 y fue discípulo de Pablo. ajá.
Constantino fue, o sea, como dicen que es de que Constantino le puso Iglesia Católica, pero Entonces, Constantino 600 años después. fue en el 313. Entonces, cuando le dijeron fue del 30 al 107, cuando le pusieron Iglesia Católica. Cierto. Excelente aportación. Felicidades, Leti. De nada. Una gran aportación al grupo. Maravilloso. O sea que ya desde los primeros instantes de nacimiento Sí, del de la católico, iglesia. de la iglesia, Ajá. ya se le llamaba católica, por San Sí, Ireneo. San Ignacio de Antioquía le puso, y fue discípulo de San Pablo. Muy bien. Extraordinario, excelente. Muchas gracias, Leti. Yo también te quedo muy agradecido por esa aportación tan valiosa. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Quién continúa? ¿Preguntas, comentarios, dudas, aportaciones? Todavía tenemos un tiempito. Andrea, adelante, Andrea. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, mencionó que hasta finales del siglo XVIII la cristiandad se expandió, ¿no? Y Fue estaba derrotada. La cristiandad como tal fue derrotada. Fue borrada de la faz de la tierra. hasta el siglo XVIII. O sea, a partir del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Francés. Y Ya, la y estaba. instalación en todos los gobiernos del mundo del Estado laico. Ya. Y antes imperaba el catolicismo, ¿no? El catolicismo era la religión de Estado. O sea, Y el dijo, Estado era católico. ya, y dijo que estaba dividida en el Imperio Sacro Romano. Bueno, el Imperio Romano se dividió en dos. Dos. Ajá, eso quería preguntarle. Por razones de extensión territorial. Era Ya. imposible que un solo emperador gobernara Oriente y Occidente. Y en Occidente está incluido hasta España, bueno, que creo que no se Bueno, llamaba España todavía, ¿no? imagínate, si conoces un poco de geografía, te Ajá. voy a remitir a la puntita donde termina Turquía. Ya. En Turquía, hacia la derecha, empieza Ujú. Asia, Asia Ajá. Menor. Y de Turquía, donde termina Turquía, hacia la izquierda, es Occidente. Ujú. Y está Ya. separado, Turquía está separada de Occidente por un canal muy estrecho, pero navegable, que se llama el Mar del Bósforo. Entonces, el Bósforo, el estrecho del Bósforo, fue el que separó al Imperio Romano de Occidente del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente siguió con capital en Roma. Ya. Y el Imperio Y Romano el Oriente. Constantinopla. con Constantinopla o Bizancio, que hoy se llama Istambul, porque así la bautizaron o la rebautizaron los turcos, que la tomaron en el año 1453, literalmente a cañonazos. Ya, los turcos. Desde entonces, Turquía es turca y los católicos no son más que un 0.03% de la población. Ay, ya. Sí, los turcos exterminaron a los cristianos. Entraron a sangre y fuego y con sus cimitarras degollaron a todo el que no quisiera volverse seguidor de Alá y de Mahoma. Fue una de las acciones más brutales del mundo árabe. Algo equiparable a Hamas, el movimiento terrorista palestino. De ese tipo de gente es. No sabía. Ya. Ya, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ah, no sé si, bueno, ya es un poquito salirse del tema, pero en Occidente todo era Roma, digamos, no era el imperio. ¿Cómo se empezó a dividir España, no sé, todos esos países, Francia? ¿Cómo se empezaron a formar las nacionalidades? Ujú, Bueno, digamos que España nunca fue formalmente una provincia romana, pero ujú, aprendieron latín los habitantes de la que se llamaba Iberia o Hispania. Y ese latín primitivo lo fueron corrompiendo en latín vulgar. Y del latín vulgar surgió el castellano. mm, Entonces, cuando ya hubo una masa suficiente de hispanoparlantes, se formó España, pero a lo largo de 7 siglos de lucha. Y cuando vinieron las invasiones de los bárbaros, los francos invadieron la que hoy es Francia y lucharon contra el Imperio Romano y fundaron Francia con capital en París. Y los suevos y los alanos invadieron Alemania y formaron Austria y Deutschland, ¿sí? Entonces, la formación de los estados europeos tiene un punto de partida que sería imposible entender sin la invasión de los bárbaros a Europa. Pero curiosamente, todas las tribus bárbaras, incluso los que llegaron a Italia, que fueron los ostrogodos, y a España los godos, se convirtieron al cristianismo. De hecho, el príncipe principal de los francos, Clodoveo, se bautizó cristiano ya de adulto e instaló en lo que se llamaría Francia el catolicismo. Y así se fueron formando los estados-nación. Y con el paso de los siglos declararon su independencia respecto del Sacro Imperio Romano de Occidente, hasta que el imperio desapareció. Te puedo decir que para finales del siglo XVIII ya no quedaba una sola huella política, armada, militar, estatal, de lo que había sido ni el de Occidente ni el de Oriente. mm. O sea, empezó por la invasión de los bárbaros. ¿Y los bárbaros de dónde venían? Del norte. Del norte, básicamente. Ya. Bueno, sobre todo los vikingos, los normandos, que son los que invaden Inglaterra. Inglaterra también estaba dentro, o sea, esa área, todo estaba Inglaterra dentro del llegó a tener imperio. presencia romana importante, aunque nunca fue una conquista, pero hubo presencia romana en Inglaterra. Pero Inglaterra fue, vamos así, pirateada por los normandos Mm, y parcialmente también por los vikingos. Y lo que es Suecia, Noruega, Finlandia, fue totalmente conquistada. Toda esa región de lo que hoy se conoce como países nórdicos, fueron totalmente conquistada por los vikingos. O sea, los suecos modernos son descendientes de los vikingos. La gaita también, ¿no? ¿Cómo se llama? ya. Sobre este punto, Ricardo, te vi alzar la mano. Y a ver, rapidísimo. El problema del Imperio Romano fue de que se fue debilitando internamente. Se le llamó, por ejemplo, la peste de Diocleciano. Hubo una peste que acabó con aproximadamente 1/3 de la población en todo el Imperio Romano. Acabando esa peste, vino un periodo que se cree que fue precisamente por la erupción de un volcán, en donde todo el mundo se enfrió muchísimo y dejaron de producir. Y todas las tribus germanas que había desde el Rin hasta el Vístula, o sea, todo lo que era Alemania y Polonia, huyeron porque esa zona prácticamente, imagínate que según parece, durante 3 años el hielo no se descongeló. Entonces, o emigraban o morían, punto final, no había. Y entraron al Imperio Romano, que estaba muy debilitado porque no tenía gente.
cada una de estas tribus estaban los visigodos, que fueron los que llegaron a España, los vándalos, que era la tribu más destructiva de todos los germanos, que arrasaron parte de Italia, parte de Francia, parte de España y que llegaron al norte de Europa y que de hecho fueron durante el sitio de Hipona, fueron los que siguieron a Hipona cuando estaba Agustín de San Agustín de Hipona, ahí en Hipona y murió por el hambre causada por los vándalos. El detalle es que eran muy pocos los pobladores. Por ejemplo, en España, la masa de toda la población española era alrededor de 4 millones y todos los visigodos no llegaban a 500,000. El detalle es que como se había desmoronado toda la estructura política, los visigodos pudieron ocupar el poder político. Igual pasó con los francos. En todo lo que era lo que era Francia, todavía estaban los galos romanizados, pero los francos en sí eran una porción muy pequeña. Otro detalle, la mayor parte de ellos, casi todos de hecho, casi todos los germanos que invadieron originalmente eran arrianos, eran cristianos arrianos, porque cuando expulsaron a los arrianos en un concilio, me parece que fue el de Nicea, uno de los tres de Nicea, huyeron al norte y fueron los que cristianizaron, pero en forma arriana, a todas las tribus estas germanas. Todas estas tribus germanas, llegó un momento en el cual parecía que que todo Oriente, todo Occidente se iba a convertir al arrianismo. Llegó a haber más iglesias arrianas que católicas, pero era nada más por motivos políticos. Se fueron convirtiendo todos esos reyes y conforme se iban convirtiendo se fue perdiendo el poder la iglesia arriana hasta que desapareció, simplemente se desapareció. Los vikingos eran pueblos germanos, pero que vivían al norte de Dinamarca, y esos eran los únicos pueblos germanos paganos, pero eso es otra cosa. Inglaterra sí fue invadida, la reina Boudica, la pueden investigar, defendió Inglaterra de una forma muy, muy, muy especial. Logró derrotar a 1 o 2 legiones romanas con sus tropas montadas en carros, en carros de combate. Pero bueno, fue derrotada y se pacificó, y toda esa Inglaterra romana, que eran celtas pero romanizados, vivió una época de paz y esplendor impresionante, y ellos fueron los que repartieron el cristianismo a Escocia y a Irlanda. Ese cristianismo católico, por cierto, católico, no en todos estos solamente existió solo cristianismo el católico, ahí no llegaron los arrianos. Cuando llegaron los vikingos, en Francia se convirtieron en normandos porque el rey francés dijo, me estás haciendo demasiado destrozos, mejor te nombro conde aquí y tú proteges de los demás vikingos. Y el normando que yo dijo, perfecto, ¿me das tierras? Pues sí, así sí te obedezco. Y ellos fueron los que invadieron después a la Inglaterra. Había sufrido pequeñas invasiones sajonas, la Inglaterra celta había sajonas, pero igualmente eran muy poquitos. Los sajones también eran cristianos que se convirtieron arrianos, que se convirtieron al catolicismo. Y eran, ahora sí que eran muy poquitos. La población celta en Inglaterra dominaba, creo que 5-1 a los sajones. De hecho, el rey Arturo parece ser que fue mítico, algún mítico guerrero que defendió a Inglaterra de los sajones, precisamente. Pero bueno, ya estaban asentados cuando vinieron los normandos, primos de los sajones, y destruyeron todo eso. Lo mismo sucedió en otras partes de todo lo que era el antiguo Imperio Romano. En Italia fueron los ostrogodos. Cuando invadieron los ostrogodos todavía estaba el último emperador romano, pero era más un título que realmente no tenía poder sobre nada. Así de plano no tenía poder sobre nada. Y entonces el rey ostrogodo tumbó al último emperador romano, Rómulo II, creo que se llamaba, y se declaró rey. Ricardo, el último emperador romano se llamó Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo, exactamente, disculpe, no me acordaba bien. Gracias por la corrección. Entonces, fue el que oficialmente derribó el Imperio Romano, pero ya el Imperio Romano ya prácticamente no existía. Eran 4 ciudades las que obedecían al emperador, o sea, ya no había nada. Ese fue el proceso, lo estoy reduciendo muchísimo, obviamente. Claro, pero es un buen complemento a lo que yo había explicado. Exactamente, y ahí la cierro, podría seguir hablando, ya sabe, 3 horas, pero no quiero hacerlo, cierro. Bien.
A ver, hay una pregunta de María Guadalupe y Gustavo que dice, ¿por qué se dice que hay 3 religiones? Judía, musulmana, no, musulmana y cristiana. Bueno, una aclaración semántica. En realidad, religión solo hay una, la verdadera, la católica. Lo correcto es llamarles a los demás credos. Entonces, existe un credo musulmán, una fe musulmana, existe un credo judío, una fe judía, pero no podemos hablar estrictamente de una religión, porque la religión la religión fue revelada por Dios. La religión católica vino Cristo a revelarla, terminar la revelación que habían empezado los profetas y los agiógrafos. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que no podemos hablar stricto sensu de religiones, excepto de la católica. Hay una película, Thomas Becket, que dice que el reino de Dios se defiende como cualquier otro imperio. Bueno, eso se pensaba en aquella época y pues era una manera de pensar medieval, pero pues sí, así se defendieron los cristianos de aquella época, incluso pues había algo así, llegó a haber algo así como los estados pontificios que eran defendidos con su propio ejército y ese estados pontificios fueron invadidos incluso por ejércitos cristianos, por ejemplo, los ejércitos españoles invadieron Italia e invadieron el Vaticano. Cuestiones políticas muy complejas de entender, que sería materia de otro tema, pero que va a demostrar una sola cosa: la indestructibilidad del catolicismo, la indefectibilidad de la iglesia fundada por Cristo. Pero eso lo dejamos para sesiones próximas, porque son temas sumamente amplios, difíciles y que requieren de mi parte incluso mucha preparación y de parte de ustedes mucha apertura para entender el asunto. La familia Rivas nos dice que según el padre Sáenz en su obra La nave y las tempestades, dice que la causa de la invasión germana fue la debilitación moral de la sociedad. ¿Correcto? Sí, llegó un momento, incluso hay varios historiadores que lo mencionan, llegó un momento en el cual los soldados romanos que defendían las fronteras del imperio estaban más ocupados de depilarse las piernas o la barba y de vestirse con hermosura y elegancia y de participar en desfiles de modas o de visitar a la prostituta o al prostituto más famoso de la región que de defender las fronteras. Mientras que los bárbaros invasores pues estaban dedicados a lo suyo, que era la guerra y la conquista, y eran extremadamente viriles y extremadamente fértiles. Todo lo contrario de lo que la decadente Roma había llegado, desgraciadamente, a ser. Con eso contesto el comentario de la familia Rivas. Lo mismo que ya contesté la pregunta de Lupita y de Gustavo. Gracias, Claudia, por el rezar, porque me estés deseando éxito en mi operación. Y a Estela, buen día, por hablar de que habrá muchos rosarios para que pueda estar con ustedes unos 20 años más. Bien, María Teresa, la última participante, adelante. Buenas noches, doctor. ¿De dónde vienen los evangelios apócrifos? Pues de gente calenturienta a la que se le ocurrió escribir novelas y cuentos. Ah, ya. Sí, o sea, no son revelaciones del Espíritu Santo, ni son decretos de la Santa Madre Iglesia Católica. Es gente, digamos, vamos a concederles, en cierta forma piadosa, escriben cosas que salen de su imaginación y a lo largo de varias generaciones las van transmitiendo hasta que a alguien se le ocurre ponerlas por escrito y entonces tenemos un conjunto de libros
que son muchos, que se llaman los evangelios apócrifos. ¿Ok? Ah, ya. Sí, está bien, doctor. Pero que también reconocen indirectamente la existencia del Cristo histórico. Ah, ya. En eso tienen razón. Gracias, doctor. Brevísimo, Ricardo. Sí, muy breve, lo prometo. De los evangelios apócrifos, en los primeros siglos hubo muchísimas sectas y muchísimos herejes, grupos heréticos, inclusive algunos de ellos fundados por sacerdotes originalmente cristianos o católicos en ese entonces. Y de ellos, gran mayoría de los evangelios apócrifos vienen de sectas que mezclaron lo que era el gnosticismo con el cristianismo. De todas esas sectas, la única que permanece es el mandeísmo, es el mandeísmo. El mandeísmo es una mezcla de cristianismo, judaísmo y gnosticismo. Y todos los evangelios apócrifos provienen de esas sectas heréticas, ¿de acuerdo? De tradiciones que tenían esas sectas heréticas. Eso es todo. Bien. Muy bien. Quiero terminar la sesión